¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos un domingo más a una nueva exposición bíblica, un tiempo en donde meditamos, reflexionamos, consideramos las palabras del Señor para nuestra vida. Agradecemos al Señor la oportunidad y los medios que nos da para poder estar en contacto y si Dios así lo permite, este será el último video que vamos a estar entregando la palabra y ya desde el próximo domingo en adelante, lo más seguro que estaremos haciendo nuestros cultos a través de videollamadas de manera online los domingos por la mañana. Agradecemos al Señor de todos modos esta oportunidad que nos ha dado de en este tiempo en que hemos ido aprendiendo a ser iglesia, hemos podido por su gracia ser fiel en la entrega del mensaje. Y el día de hoy, antes de comenzar, quiero informarles que ya hemos terminado de exponer el texto completo del Evangelio de Marcos y personalmente lo he cerrado en el capítulo 16, versículo 8. Y junto a este tema, a esta predicación, van a recibir un documento explicando el porqué de esta decisión mía. Y hoy es una predicación especial, distinta a las anteriores, ya que no se basará en un solo texto, como lo venimos haciendo, sino que esta es una predicación temática. Y durante un par de predicaciones más reforzaremos algunos temas importantes y fundamentales que nos dejó la exposición y el Evangelio de Marcos. Y hoy estaremos hablando acerca de la autoridad de Jesús. Autoridad de Jesús. Y no nos basaremos en un versículo o en un párrafo, en un texto en particular. De todos modos, quisiera comenzar leyéndoles a ustedes lo que aparece allá en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 10 y 11. Marcos 2, versículos 10 y 11. Y dice así: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se doblará. En esta hora venimos, este grupo de tus hijos, en oración, confiadamente ante tu trono de gracia, sabiendo que los méritos y la obra poderosa de Jesucristo nos lo permiten. Y Padre, dándote gracias por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra, porque ella es la que transforma, santifica y refuerza, fortalece nuestra débil fe. Y para eso, Señor, pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, sean iluminados para comprender tus verdades. Y estas verdades hagan vida en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Para así, con nuestras actitudes diarias, poder responder en obediencia y en servicio para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La autoridad de Jesús es lo que el día de hoy vamos a estar viendo. Y queridos hermanos, am, ser subordinado de otro, por supuesto, o estar bajo las órdenes de otra persona, de un superior, realmente es un tema para todas las personas. Todos los seres humanos tenemos conflicto con aquello. Ninguno de nosotros se siente cómodo recibiendo órdenes, ni menos sometiéndonos a las decisiones de otro. Porque, a decir verdad, hermanos, ser señores, estar por sobre el otro es lo que comúnmente nos nace, lo que nos gusta, lo que buscamos. Y hermanos, en una sociedad tan competitiva como la que vivimos, tan banal, y con tanto egocentrismo, sin duda, que llamar a otro señor
no es lo que más se estila. Sin embargo, uno de los temas que más énfasis el evangelista pone en su escrito de Marcos es la autoridad, es el señorío de Cristo. Hermanos, porque era absolutamente necesario para los hermanos que leían el Evangelio, tuviesen ellos claro quién tenía la autoridad de sus vidas y quién era el Señor. Pensemos un instante, hermanos, para Jesucristo adjudicarse autoridad en una cultura judía, por supuesto que no fue nada fácil, porque ellos acostumbrados solamente a mirar al gran yo soy, al innombrable, y luego de él solamente a la ley interpretada por los religiosos, quienes tenían allí en esa cultura toda la autoridad. Entonces Jesucristo tratar de comunicar ahora que Él es Dios y y que a Él deben someterse, por supuesto que no fue una tarea fácil. No fue una tarea fácil para Él, ni tampoco, y mucho menos para aquellos que le oían y que debían aceptar cambiar su estilo de vida, sus tradiciones, y ahora abrazar por la fe al Cristo como Señor. Bueno, los hermanos que leían el Evangelio en el primer siglo fueron reforzados en esta idea para que solamente Jesucristo fuese su Señor y ninguna otra cosa. Y sin embargo, hermano, y precisamente por eso el Señor vino a la tierra, a cambiar todos esos paradigmas establecidos para volver a las personas, el corazón de las personas, al centro de la voluntad del Padre. Pero eso significaba grandes cambios, grandes desafíos en las personas. Y Jesús dio evidencias de ese señorío. Hermanos, y estas evidencias del señorío de Cristo fueron tantas y tan variadas que no hubo aspecto de la vida de las personas que no recibiera esta influencia o que no fuese abarcado por la enseñanza de Cristo. El Mesías, el Hijo de Dios, comenzaba a mostrar su autoridad desde los primeros días de su ministerio y hasta el final así lo hizo. Hermanos, el día de hoy vamos a recordar algunos de los eventos en donde Cristo mostró su autoridad, donde su señorío fue evidenciado y además de recordarlo, veremos qué alcances esta autoridad de Cristo puede tener para nosotros el día de hoy como la tuvo para los hermanos en el primer siglo. La autoridad de Jesús. Y la proposición teológica para el día de hoy es la siguiente. El señorío de Cristo determina los aspectos de la vida del creyente. El señorío de Cristo determina los aspectos de la vida del creyente. En primer lugar, determina cómo es mi relación con mi entorno. ¿Cómo es mi relación con mi entorno? Porque hermanos, desde su comienzo, Jesús reordena las prioridades sociales y políticas de las personas. Vemos, por ejemplo, el llamado a sus 12 discípulos, mismo número de las 12 tribus de Israel, allá en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Un cumplimiento del destino de Israel y un nuevo comienzo con un grupo selecto de seguidores, 12, a lo cual ya no identificaría como el pueblo de Dios, sino como la iglesia de Cristo. Vemos allí en el Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesucristo reordenó las prioridades sociales y políticas de las personas. Mira el cambio cultural, el cambio de paradigma que Jesucristo vino a hacer socialmente y también político. El Señor incluso redefine las relaciones interpersonales entre familiares, de acuerdo a aquellos que hacían la voluntad de Dios antes
que los que tenían una relación sanguínea. Eso lo podemos ver allá en el capítulo 3, versículos 34 en adelante, en realidad desde el 31. Pero el 34 y 35 nos dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo mismo, hermano, lo podemos ver en la esfera política. El Señor declaró lo que le pertenecía a él y lo que le pertenecía al César. El Señor reordena estos paradigmas para que sus discípulos lo consideren de esta forma. No es menor cuando fue tentado, cuando quiso ser probado y los fariseos y los herodianos vinieron a él para sorprenderle con la moneda, ¿recuerdan? Y Jesucristo les dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, al César algo debían darle, lo que le correspondía solamente, y a Dios lo que le correspondía. Hermanos, el señorío de Cristo determina lo que refleja la vida de cada creyente en el área social, en el área familiar. Porque, hermanos, piensa un poquito. El entorno del creyente es determinado por el señorío de Cristo. Y si bien es cierto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una familia a quien debemos honrar, una familia a quien debemos amar, nuestras esposas, nuestros hijos, etcétera, debemos considerar y estimar que hemos sido insertados dentro de la familia de la fe. Y aquellos que hacen la voluntad del Padre se les considera parte de la familia de Dios, por lo tanto, son nuestra familia. Y hermanos, si el Señor estableció que nuestra nueva identidad familiar estaba de acuerdo con aquellos que hacen su voluntad, entonces debemos preguntarnos si es relevante esa enseñanza del Señor Jesucristo y sobre todo si es una realidad en nosotros hoy en día. ¿Puedes identificar, hermano, por un momento, si la familia en la fe tiene el lugar que Dios, que el Señor le dio en tu vida? Si realmente los consideras como una familia a los hermanos, si vives con ellos y vives por ellos como si fueran realmente una familia, o son un grupo de conocidos con los cuales compartes una experiencia dominical solamente. Hermano, no hay nada más triste en las familias que sus integrantes sean desconocidos entre sí. Hermanos, el Señor nos manda no solamente a que seamos familia nominalmente, sino que nos amemos unos a otros, nos consideremos unos a otros y seamos de bendición mutua, que seamos uno. ¿Cuál es tu realidad? ¿Realmente estás siendo de bendición a tus hermanos? ¿Estás entregando la vida por ellos? ¿En qué es evidente esto en ti? ¿Qué está determinando tu relación con tus hermanos? ¿Tu propia voluntad? ¿Lo que sientes? ¿Cómo ellos te caen? ¿O el señorío de Cristo en tu vida? Oh hermanos, no desconsideremos la palabra del Señor que nos habla vez tras vez de esto. Y el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones para que nosotros las consideremos. En Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor Jesucristo hablando en Juan 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros, si realmente se aman. Y recuerden que el amor no es un concepto, sino que es práctico. Es un servicio mutuo. Eso es el amor tal como Cristo nos amó. ¿Estás sirviendo a tus hermanos en qué? Hebreos 10:24, pasajes clásicos que nos dicen considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera de Tesalonicenses
5:11, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El uno a otro repitiéndose vez tras vez en las hojas del Nuevo Testamento, porque el Señor quiere que los unos y los otros nos amemos, nos sirvamos, nos edifiquemos, seamos de bendición. ¿Cuál es tu realidad? Oh, hermano, y de la misma forma, el Señor determinó hasta dónde tenemos que llegar y tener relación con el Estado. En los aspectos políticos, hasta dónde tiene que llegar el Hijo de Dios. Debemos y tenemos que darle lo que le corresponde a Él. Damos nuestros impuestos porque reconocemos una obra benéfica del Estado hacia nosotros y también con eso podemos ayudar a los demás. También oramos por las autoridades para vivir en paz, quieta, reposadamente, y por causa del Señor nos sometemos a ella. Pero hermanos, escúchame, no esperamos en el Estado, esperamos, obedecemos primeramente de acuerdo a nuestra ciudadanía celestial. Esta es nuestra morada celestial en donde nosotros hacemos tesoro. Es la venida de Cristo la que anhelamos. Oye, hermano, poner la vista en los quehaceres diarios, en los movimientos sociales, o poner la esperanza en la retribución estatal, poner la esperanza en aquello. Para el creyente, ¿sabes lo que es como ir de vacaciones a una cabaña, invertir todo lo que tú tienes para reparar esa cabaña, para hermosear esa cabaña y no disfrutar tu tiempo de vacaciones? Un sinsentido totalmente. De la misma forma, nosotros cuando ponemos la vista en las cosas de la tierra y nos enfrascamos en discusiones sociales, en discusiones políticas, en anhelos, en ideologías, descuidando el evangelio entre nosotros y para con la gente, perdemos totalmente el objetivo. El tiempo corto que tenemos para adorar reflejando a Cristo aquí en la tierra, debemos aprovecharlo. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos, allá en el 3:20, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Está tu ciudadanía allá? ¿Está tu anhelo? ¿Está tu esperanza allá? A los de Colosas, capítulo 3, versículo 2, les decía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el apóstol Pedro les rogaba, les exhortaba a esta iglesia perseguida como a extranjeros y peregrinos, capítulo 2, versículo 11 de Primera de Pedro, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dejándole claro cuál era su lugar acá en la tierra, extranjeros, peregrinos. Entonces, hermano, ¿cuál es tu relación con los demás? ¿Cuál es tu relación con aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo? ¿Le consideras como una familia y vives así por ellos? ¿Y cuál es tu disposición ante los eventos terrenales, ante los eventos sociales y políticos que están ocurriendo? Hermanos, el señorío de Cristo determina los aspectos de la vida del creyente. Lo primero que determina es cómo es mi relación con mi entorno. Pero además, hermanos, determina cómo es mi reacción ante la influencia de lo que recibo. ¿Cómo es mi reacción ante la influencia de lo que recibo? Porque, hermanos, el Señor Jesucristo mostró señorío en su redefinición de los mandamientos de la Torá, del Pentateuco. El Señor redefinió las prácticas que estaban en el primer siglo, en el tiempo de Jesucristo, llevando a cabo los religiosos. Porque hermanos, los religiosos lamentablemente, con buenas intenciones en un principio, pero fueron distorsionando con sus interpretaciones y las prácticas religiosas estaban siendo hechas lejos de lo que Dios había establecido. Algunos ejemplos de esto podemos ver en el capítulo 7, versículo 1, cómo el Señor Jesucristo
viene y le habla a los fariseos, le habla a los escribas y les dice, capítulo 7, versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. Y el Señor viene y les saca en cara que lo que ellos estaban lo que se estaba influyendo su vida no era la palabra de Dios, sino que era la tradición de los hombres. Y esta interpretación de los doctores de la ley comenzó a afectar a influir distintas esferas de la vida de las personas. Y Jesucristo tuvo que incluso restablecer la responsabilidad de los hijos de proveer para sus padres, porque la interpretación de los ancianos solamente establecía como opción legal declarada ya en el Corbán. Y Jesucristo les dice, no, no se dejen manipular, no se dejen influir por estas interpretaciones, por esta influencia religiosa, vayan al corazón de lo que Dios les dice. Por eso en el capítulo 7, versículo 12, le dice, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Las personas entonces estaban abrazando una tradición que invalidaba la palabra de Dios. La tradición influía más sus vidas que la misma palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les tiene que llevar a lo que realmente importa, no a la letra, sino al espíritu de la ley. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas las maldades salen de dentro del corazón. No son acciones simplemente como la interpretación de la ley estaba engañando a las personas. Y Jesucristo redefine esta aproximación a la palabra de Dios de tal forma que incluso Él recibe a los leprosos, cosa que estaba totalmente prohibida por esta interpretación, a los recaudadores de impuestos, a los pecadores, como dice allá en el capítulo 2 del 13 al 17. Se mezcló con gentiles e incluso con una mujer sirofenicia en el 7, 24 al 30. También contradijo la tradición del descanso del sábado, permitiendo recoger trigo, como lo dice el 2.23, e incluso sanando, como lo dice el 3.1 en adelante. En el versículo 4 del capítulo 3 preguntó el Señor Jesucristo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban, no tuvieron qué decirle. Cada parte relevante que apuntaba la ley, el sábado, por ejemplo, o los rituales de purificación, la comida, el matrimonio, cada uno de ellos fue vigorosamente desafiado por el Señor Jesucristo. Él vino a redefinir cuál estaba siendo la influencia en la vida de las personas. Y hermanos, por favor entendamos que todas las decisiones y modificaciones que los religiosos hicieron a la Torá, al Pentateuco, a la ley que Dios le había dado, generalmente tenían una raíz con buena intención, quisieron cambiar hacia Dios. Ellos habían entendido que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, que por eso el Señor lo había llevado cautivo, que habían fallado en cumplir la ley. Por eso, con buena intención, dijeron, creemos leyes más específicas que se puedan adaptar a la vida práctica de las personas, y eso fue lo que hicieron, agregaron y agregaron más leyes, más mandamientos, haciéndolos más estrictos y por supuesto impracticables. Lamentablemente cambiaron el espíritu de la ley, temer al Señor y considerarle por meras acciones y meras conductas, y eso finalmente estaba influyendo sus vidas. Buenas intenciones, lamentablemente, que fueron filtradas por sus percepciones
Y las personas escucharon a estos religiosos, a estos intérpretes de la ley, y no consideraron lo que Dios había dicho, sino lo que estas personas estaban interpretando, e hicieron de esta interpretación la vida, la verdad para su vida, la cual abrazaron y se aferraron. Oh hermano, cuán dulces son entonces las palabras del evangelista Marcos, que exhortaba entonces a los hermanos del primer siglo a que no se dejaran influir, a que los dichos del Señor fueran los decisivos, fueran la autoridad en medio de un mundo hostil en el que ellos estaban viviendo, porque la autoridad de Cristo seguía teniendo y debía permanecer a pesar de la influencia externa que estaban recibiendo. Oh, hermano, es importante entonces que los creyentes, que los hijos de Dios, que tú y yo consideremos dónde estamos poniendo oído y qué hacemos con la información que estamos recibiendo, si la estamos filtrando a través de la palabra exacta y santa de la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, si ese es nuestro filtro o si estamos recibiendo y asimilando información y aplicándola enseguida en nuestra vida, no importando la fuente de donde ésta venga. Hermanos, hoy en día es tanta la cantidad de información que se maneja y que se genera, que es muy probable y muy posible que nos estemos confundiendo. Podemos confundirnos si es tanta la información, tantas las fuentes de esta, y a veces ¿qué hacemos con la información? Con lo que escuchamos, aplicamos sentido común, aplicamos nuestros criterios, la atesoramos en nuestro corazón, lejos de lo que Dios ha establecido. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu reacción ante lo que recibes? ¿Lo que escuchas? Las opiniones, los comentarios, las influencias, los estilos de vida que te son presentados día a día. ¿Los filtras a través de la palabra de Dios o te quedas con lo que están diciendo? Y por supuesto, hermano, que esto es aplicable a distintas y en distintas áreas de nuestra vida. En el área eclesiástica debemos siempre considerar primero la palabra de Dios antes cualquier cosa que digan las personas, los pastores, los ancianos o incluso instituciones. ¿Cuánto más cuando esa información que recibes, esa influencia viene de personas, de instituciones, de sectores que no tienen el fin de adorar a Dios, que no conocen la soberanía ni la autoridad de Cristo? ¿Cuánto más entonces debes poner oído y filtrar y considerar los dichos del Señor antes que cualquier opinión o información comience a influir tu vida? En la ley del Señor debe estar nuestra delicia y no seguir consejo malo como el Salmo 1 nos indica. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día, de noche. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Colosas que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Porque la sabiduría está en Cristo, en Él mora, en Él reside toda la plenitud del Padre. Es esa palabra la que tiene que estar fluyendo de nosotros, morando en abundancia, sintiéndose cómoda en nosotros. Hermanos, hoy en día están de moda los influencers, ¿no? Personas que con sus dichos, que con sus actos mueven a las masas, modas aparecen y luego se van. Y lamentablemente pareciera que nos es fácil poner atención a ellas. Bien hacemos entonces, hermanos, en filtrar todo aquello que recibimos, que conocemos, que escuchamos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Porque precisamente para eso vino el Señor, a establecer su señorío y dentro de eso redefinió lo que la tradición había distorsionado. ¿Qué cosas están distorsionando tu vida el día de hoy? ¿Qué influencias te están distorsionando? Y te están llevando a no parecerte a Cristo, sino que a parecerte más a ti mismo o a cualquier otro. Hermanos, debemos ser entonces como los hermanos de Berea. ¿Conocen lo que dice allá en Hechos 17? Los hermanos de Berea, quienes no se quedaron con los que los demás, lo que incluso el apóstol Pablo les decía, sino que investigaron la palabra de Dios para ver si era cierto, como lo dice el capítulo 17, versículo 11.
Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, por supuesto, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque no se quedaron con la influencia que les venía, sino que la filtraron a través de la palabra del Señor. ¿Es la palabra del Señor la autoridad en tu vida? ¿Es a través de ella en donde tus decisiones son filtradas? Hermano, por favor, piensa un poco en las decisiones que vas a tomar. ¿Cuánto estás considerando la palabra, los principios, los mandatos del Señor? ¿Cuánto estás considerando a tus hermanos en ella? ¿O estás haciendo con buenas intenciones tu voluntad, pero finalmente es tu voluntad, haciendo lo que tú quieres? Hermano, el señorío de Cristo determina los aspectos de la vida del creyente. Determina cómo es mi relación con mi entorno y determina también cómo es mi reacción ante la influencia que recibo. Y finalmente, determina cómo es mi actitud cotidiana hacia Dios. ¿Cómo es mi actitud cotidiana hacia Dios? Sí, por hermano. Porque además Jesucristo exhibió su señorío al adjudicarse atributos que solo pertenecían a Dios. El Señor Jesucristo poseía, por ejemplo, el poder para sanar las más variadas y serias enfermedades. La autoridad de Cristo se extendía incluso en un señorío sobre la naturaleza. Recordemos cuando Él calmó la tempestad, allá en Marcos 4, versículos 35 en adelante, especialmente en el 39, dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Mira el poder del Señor. Versículo 41, entonces temieron con gran temor sus discípulos que estaban allí y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El señorío de Cristo se demostró cuando se adjudicó atributos que solo pertenecen a Dios porque Él es Dios. No solamente calmó la tempestad, Él caminó sobre las aguas cuando, como vemos allá en el 6:45 en adelante. Tened ánimo cuando le vieron y porque se asustaron, que se turbaron. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Tengan ánimo, yo soy. Oh hermanos, y otras exhibiciones de la autoridad de Jesús incluyen su superioridad sobre Satanás cuando él fue tentado, o incluso allá en el 3:27, cuando él dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata y entonces podrá saquear su casa, atribuyéndose superioridad sobre Satanás. La autoridad de Cristo para perdonar pecados, ¿recuerdas? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice en el 2:10. Él llamó Abba, papito, a Dios, una relación íntima, cercana con el Creador, desconocida totalmente y prohibida hasta ese entonces. Él la tenía con su Padre. Papito le decía. Y cuando fue consultado, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Bueno, Jesucristo recurre y cita el bautismo de Juan, donde la voz del cielo le declaró hijo y lo empoderó para ser el siervo de Dios. Oh, hermanos, los creyentes debemos reconocer siempre la autoridad de Cristo en nuestro día a día. Respecto a la actitud que tenemos hacia Dios diariamente, ahí reconocemos si Cristo realmente es nuestro Señor. En aquellas circunstancias cotidianas, en aquellas circunstancias que vivenciamos, si realmente Él es nuestro Señor o somos nosotros nuestros propios señores.
Hermanos, la actitud con la que tú y yo aceptamos la voluntad de Dios, cómo vivimos, encaramos cada circunstancia que nos ocurre, sabiendo que Él tiene el control, que Él tiene el dominio, que su soberanía, su sabiduría controla aún los detalles de nuestra vida, porque no se trata, hermano, escúchame, Jesucristo tiene el poder y tu actitud hacia Él tiene que ser con reverencia, sabiendo que Él tiene el dominio, porque no se trata que Cristo no tenga el poder para resolver aquello que no te es favorable. No es que Él no sea sabio o que se le haya escapado una situación, sino que es su autoridad, su voluntad, lo que Él ha determinado. ¿Y cuál es tu actitud entonces? No es que tú te sientas perdonado, sino el que Él tiene el poder y la autoridad para perdonarte. Y así lo hizo en la cruz. Él, como dice Pablo en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. ¿Cuál es tu actitud hacia Cristo? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios en el día a día, en lo que estás viviendo, en tu relación con las circunstancias, en la relación con tu pecado? ¿Es Él tu Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Respondemos al señorío de Cristo todos los días, de acuerdo a lo que Él ha establecido, porque Él tiene poder. Mateo 28, al final, toda potestad me es dada, por tanto, hagan esto, hagan discípulos, enséñenle que guarden todo lo que yo os he enseñado. Hagan esto, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Cómo respondes a su señorío? Hermanos, si Cristo es tu Señor, ha de mostrarse Señor en tu vida. ¿Y dónde? En el día a día, en tu cotidianidad. Allí Cristo debe reinar. Concluyo con lo siguiente, queridos hermanos. Como decíamos en un principio, someterse a otro hermano involucra una decisión y un refuerzo constante. Es un esfuerzo. Ser discípulo de Cristo, hermano, negarse día a día ante su autoridad, ante su señorío, es una lucha tremenda porque no nos nace. Al contrario, ¿sabe lo que nos nace? Ser autónomos, ser independientes. Pero hermano, al final del día, medita en tus caminos y dime, ¿qué puedes hacer lejos de Él? Separado de Él, ¿qué puedes hacer? Es por eso que cuando identificamos que Él no está siendo el dueño y el Señor en mis relaciones con mi entorno, cuando identifico que la influencia que recibo del exterior es más fuerte que la que Él me está dando, cuando identifico que en mi día a día, cuando tú identificas que en tu día a día no es Cristo el Señor, sino que estás entregando y doblegándote a otros ídolos, te estás doblegando a ídolos que están influyendo en tu carácter, en tus respuestas, en tus decisiones, cuando identificas eso, es en esos momentos que debes recurrir a Cristo. Nosotros tenemos una tendencia que cuando identificamos que estamos en pecado, corremos lejos de Cristo. Cuando el pecado nos está diciendo, ves que eres débil, necesitas de su suficiencia, necesitas de su amor, necesitas de su poder en tu vida. Anda a Él y muéstrale cuánto deseas, cuánto quieres amarle, cuánto quieres reconocer tu insuficiencia para cumplir esta su voluntad, sus demandas. Clama al Dios vivo, al Señor, para que, como dice el libro de Efesios, que hay en el capítulo 3, 16 en adelante, Él te dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu.
¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en tu corazón, para que, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos tus hermanos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, la dimensión del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda aquella plenitud que agradó al Padre que habitase en él. Hermano, hoy es día para adorarle. Hoy es día para volverte al Señor, al señorío de Cristo, para reconocerle en tu vida, para amarle, para servirle, para adorarle, porque Él lo hizo posible y su gracia hasta el día de hoy sigue siendo suficiente para tu vida. Hermanos, el señorío de Cristo determina los aspectos de la vida del creyente. Va a determinar cómo es tu relación con tu entorno, cómo es tu reacción ante la influencia que estás recibiendo y cómo es tu actitud cotidiana hacia Dios en tu día a día. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre, te agradezco por tus bondades. Te agradezco por tus misericordias y este grupo de tus hijos te agradece también por tus muestras constantes de amor. Oh Padre, por tu palabra, que nos muestra de manera clara el señorío de Cristo y lo importante y necesario que éste sea una realidad en nuestras vidas. Oh Padre, porque no solamente vino a salvarnos, sino vino a ser el Señor de nuestra vida. Y ese señorío se demuestra en las áreas prácticas, con nuestro entorno, con la influencia que recibimos y cómo es nuestro día a día, cómo nuestro día a día lo llevamos a cabo. Oh Padre, reconocemos que nuestra insuficiencia nos limita, nos entorpece, nos estorba para poder vivir esta plenitud. Más Padre, oramos para que tu Espíritu Santo obre en nosotros, para que tu palabra poderosa a través de esta oración pueda estar germinando esa semilla y haciéndola crecer para ser transformados más a la imagen de Cristo, reconociendo su señorío sobre nuestras vidas. Permítenos el privilegio de adorarte de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, te agradezco por tu compañía en esta hora. Y te recuerdo que desde el próximo domingo tenemos algo especial, Cena del Señor. Y yo te invito a que puedas estar apartando tu corazón para que podamos vivir este tiempo en donde vamos a hacer memoria del Señor, de las certezas que tenemos en Él y de las promesas que tenemos en Él también. Durante la semana vamos a estar estudiando el libro de Romanos, día martes. Te invito a todos para que puedan estar conectándose a las 9 de la noche. Las meditaciones, las reflexiones van a estar llegando para que podamos de manera devocional, de manera íntima, estar poniendo nuestra mente en el Señor y también nuestros grupos pequeños, en donde damos de nosotros para contener, para animar a los hermanos. En la semana también va a ser vivido. Te animo entonces que seas parte, no te quedes afuera de este privilegio de servir a la iglesia del Señor, de edificar a su iglesia y de adorarle a Él. Que el señorío de Cristo sea notorio en tu vida en esta semana. El Señor te bendiga.